Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes esta mañana. De Año Nuevo, es primer programa que tenemos en el año, así es que pues es una gran alegría estar compartiendo con todos ustedes y espero pues que nos puedan acompañar por medio de la radio, por medio de Facebook. Hoy va a ser un programa un poquito diferente en el sentido que no hay interacción con alguien ahí en la radio, sino que voy a estar aquí con ustedes. A ver, entonces todas las preguntas que haya, mis hermanos, ojalá que las puedan poner por Facebook. No sé si hablan por teléfono, no sé si van a poder contestar ahí y hacernos saber sus preguntas, pero ojalá pues que las puedan hacer por medio de Facebook. Mis hermanos, espero que este año nuevo nos traiga bendiciones a todos y que hayamos pasado unas fiestas muy agradables, que hayamos tenido pues una buena celebración de Navidad, una buena celebración de la octava de Navidad, es decir, los días que siguen a la Navidad, y por eso, y luego el Año Nuevo, ¿verdad? Nosotros lo pasamos en familia, gracias a Dios, lo pasamos en familia y sí fue interesante. Les voy a compartir un poco la celebración nuestra porque tomamos la decisión 3 días antes de la víspera de Navidad, tomamos la decisión de que íbamos a hacer un grupo como de 12 personas que nos íbamos a reunir en mi casa, mis hijos, mis nietos, ¿verdad? Y entonces, sí, les pedimos a todos que se tomaran el examen y que salieran negativos, ¿verdad? Porque queríamos protegernos a todos, protegerlos a ellos y protegernos a nosotros. Y así lo hicimos. Así es que gracias a Dios todos salimos negativos, todos nos fuimos a hacer los exámenes y lo mismo hicimos para el 31, para la víspera de Año Nuevo. También nos reunimos en mi casa. Igual, todos pues nos hicimos el examen. Mire, hermanos, hay tanta facilidad de hacerse los exámenes del coronavirus que en realidad dice uno, no hay excusa para no hacerse los exámenes. Hay una aplicación o un sitio en el internet, más bien dicho, que se llama lhi.care, lhi.care. Ahí usted puede crear su cuenta, por decir así, y ahí busca usted dónde hay sitios de prueba de coronavirus. Mire, encontramos nosotros este sitio con muchas citas disponibles. Usted hace su cita y ni siquiera se baja del carro, sino que usted pasa y en menos de 5 minutos usted ya ha salido. Ahí nos hemos ido a tomar nosotros las pruebas, nada menos el día de ayer en la mañana. Me fui a tomar otra. ¿Por qué? Porque este fin de semana vamos a salir de paseo y todos los que vamos a estar en la cabina que hemos alquilado ahí en las montañas, todos nos hemos hecho la prueba. Mis hermanos, es tiempo de pensar en los demás, es tiempo de pensar en protegernos mutuamente. En el caso de mi familia, tengo una nuera que está embarazada y obviamente queremos protegerla, pues no queremos que a ella le ocurra, se vaya a infectar pues del coronavirus. Y aunque todos los de mi familia ya todos estamos vacunados y la mayoría ya recibimos también la vacuna de refuerzo, pues siempre nos estamos haciendo las pruebas porque recordemos, hermano, la vacuna no previene el contagio. La vacuna simplemente, si yo tengo la vacuna, si me da la enfermedad, tengo altas probabilidades de que no sea tan grave como que si no tengo la vacuna, ¿verdad? Por eso es la importancia de la vacuna. Así es que, bueno,
eso quería compartirles, mis hermanos. Ya estamos en Facebook. Veo que tenemos 11 personas que están con nosotros, y creo que también de la radio me mandaron un mensaje que si llegan preguntas por teléfono, sí las van a contestar. Así es que pues, a ver, hace unas cuantas semanas comenzamos una plática un poco que queríamos hacer un recorrido por los dones del Espíritu Santo. Y la dejamos a media. ¿Por qué? Porque surgieron otras cosas. Ya ven que a veces el Espíritu Santo nos lleva por otros caminos. Y les comparto también, fíjense, hermanos, que hay veces que preparo yo mi homilía para el domingo, por ejemplo. Leo las lecturas, medito con ellas, hago oración con ellas, y así voy desarrollando la homilía que quiero dar para ese día. En más de una ocasión, mis hermanos, me ha ocurrido que al comenzar la homilía, comienzo la homilía y de repente agarro por un camino que no era ni siquiera el que yo tenía pensado. Agarro por un camino que no, pues no tiene nada que ver con lo que yo había preparado. Entonces, esas son las intervenciones del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo quiere llevarnos por otros caminos que no son los caminos de nosotros. Así nos sucedió cuando comenzamos a estudiar o a revisar o caminar con los dones del Espíritu Santo la vez pasada. Así es que vamos a retomar ese camino, y vamos a hoy, este día, a ver pues los dones del Espíritu Santo. Y como siempre, tomando cafecito porque estamos de mañana. Ya partieron su rosca. Hoy es Día de Reyes. Aquí en la oficina ya partimos nuestra rosca. No me tocó el niño Dios. Así es que a ver a quién le va a tocar hacer los tamales o la comida para el día de la Virgen del Rosario, el 2 de febrero, ¿verdad? Así es que muy interesante, por cierto, la historia de la rosca de Reyes. Día de estos. Bueno, fíjense, mis hermanos, no la tengo, no la tengo en la computadora, no porque se las iba a poner. Muy interesante la historia. Pero bien, hablemos un poco de los dones del Espíritu Santo. Fíjese, dice que los dones del Espíritu Santo están tomados del texto de Isaías 11:2, donde habla del Mesías, y dice que reposará sobre el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y como en el versículo 3 se repite el temor, algunas traducciones colocan la piedad, y así es como tenemos los 7 dones. Son los dones que han estado en plenitud en Jesús. Fíjese que Jesús tenía el Espíritu sin medida, dice Juan 3:34. En Jesús estaba la plenitud del Espíritu Santo. Y son los dones que el Espíritu Santo derrama también sobre cada uno de nosotros para impulsarnos a vivir de una manera diferente. El día del bautismo, mis hermanos, nosotros los católicos, los cristianos, creemos que en el día del bautismo el Espíritu Santo desciende y nos marca con una marca que jamás la puede borrar nadie. Mire, aunque hay gente que cuando llegan a ser adultos se cambian de religión, se van de la iglesia y se hacen bautizar en otros lados, es ignorancia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya nos marcó con una marca que jamás se puede borrar. La querramos o no la querramos, ya la tenemos. Y no solo eso, los 7 dones del Espíritu nos los depositó en nosotros. Nos dejó los espíritus en nosotros, los dones, perdón, nos dejó los dones en nosotros. Así, de esa manera, nosotros tenemos que ir descubriendo los dones a lo largo de nuestra vida
Para eso los tenemos. Nadie puede decir, a mí el Espíritu Santo no me dio ningún don. El Espíritu Santo, el día de su bautismo, le dio los 7 dones. Ahí los tenemos. Ahora depende de nosotros irlos descubriendo, irlos desarrollando, descubrirlos, desarrollarlos y ponerlos a trabajar. No descubrirlos, desarrollarlos y dejarlos a un lado, no. No, hay que ponerlos a trabajar. ¿Para qué? Para poder vivir de una manera diferente. Con estos dones, mis hermanos, el Espíritu Santo nos sostiene y nos empuja para que podamos practicar con más agilidad las virtudes cristianas y para que lleguemos a la plenitud de la santidad. Dios nos creó para ser santos y felices. Todos estamos llamados a la santidad. Y como les he dicho en otras ocasiones, la iglesia es una fábrica de santos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos esos santos en fabricación. Entonces el Espíritu Santo, con esos dones que ya depositó en nosotros, nos empuja y nos ayuda y nos anima para buscar esa santidad, para llegar a la plenitud de la santidad. Pidámosle al Espíritu Santo entonces que desarrolle cada vez más esos dones en nuestra vida, de manera que podamos parecernos cada vez más a Jesús, para que se nos haga espontáneo actuar como Jesús actuaba. Es decir, que a través de los dones nosotros podamos imitar la vida de Jesús, los gestos de Jesús, las acciones de Jesús, pero inconscientemente. Es decir, no tratando de, hoy me voy a portar como Jesús, no, sino que naturalmente salga el comportamiento de Jesús en nuestra vida. Amar como Jesús amaba, servir como Jesús servía, perdonar como Jesús perdonaba. Y bien, el primero de los dones que se lista es la sabiduría. Pero tenemos que aclarar que cuando la Biblia habla de sabiduría, no quiere decir conocimientos o la instrucción intelectual. Ah, qué inteligente es esa persona. Ha de ser sabio. Tiene mucha sabiduría. No, no es a esa sabiduría a la que se refiere el don del Espíritu Santo. Los libros sapiensales, es decir, los que nos hablan de la sabiduría, hablan mucho de la sabiduría, que es el arte de vivir. Fíjese, la sabiduría es el arte de vivir, de saber conducirse en la vida. Porque hay personas que saben mucho, pero les falta lo más importante. No saben vivir, no saben vivir. Saber mucho, pero no saber vivir es una contradicción. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve todo el conocimiento si yo no sé vivir? Si yo no sé vivir la vida con el propósito por el cual fui creado. Yo fui creado para ser santo y para ser feliz. Esos son los propósitos de la creación. Los grandes sabios cristianos han destacado que la mayor sabiduría tiene que ver con el amor. El amor. El amor es aquel que nos hace saborear las cosas de Dios. El amor es aquel que nos hace añorar las cosas celestiales. El amor es aquel conocimiento gustoso que nos llena y nos llega al Espíritu Santo, que nos llena del Espíritu y nos hace llegar a Él. El amor, la sabiduría, mis hermanos, es precisamente saber vivir y tener amor. Decía San Pablo en una carta, se me olvida, se me hace que era Colosenses, pero pueda que me equivoque, que no sería raro, mis hermanos, porque yo me equivoco a cada rato, ¿verdad? Más bien, no me equivoco, me confundo, pero bueno, decía San Pablo,
Yo puedo tener todo, puedo saber todo, puedo tener todo en esta vida, pero si me falta el amor, no soy nada. Si me falta el amor, no soy nada. Por eso, mis hermanos, es que la sabiduría es el arte de vivir. Pidámosle al Espíritu Santo que nos regale esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que viene de Dios para nosotros, ¿verdad? Bien, mis hermanos. Si tienen alguna pregunta, de nuevo, pueden llamar a la radio o pueden poner sus preguntas en Facebook. Aquí sí estoy yo también monitoreando en Facebook. Ya veo que Mary dice que ya tiene listos los tamales en el freezer por si le toca el niño Dios. Dice, qué bueno, qué bueno. Ojalá que pasen bien con la rosca también y así pues podamos disfrutar de eso. El segundo don del que vamos a hablar un poco es el don del entendimiento. El don del entendimiento. El don del entendimiento es el que ilumina la inteligencia, el que le da luz a la inteligencia. Es la capacidad de captar algo de las verdades más profundas de la fe, la habilidad para entender el sentido más profundo de la palabra de Dios. Y es el entendimiento nos ilumina la inteligencia y nos da esa capacidad de entender, aunque sea una pizca más, la palabra de Dios. Nos da un poquito de entender esa palabra. Pero no es un don de los estudiosos, porque el Espíritu Santo puede derramar el don de maneras insospechadas, de maneras preciosas en una persona que ni siquiera sepa leer. Fíjese, el Espíritu Santo es tan generoso que puede derramar sus dones en cualquier persona, independientemente si es una persona inteligente o no, si es una persona estudiada o no. Los dones del Espíritu Santo no tienen nada que ver con mi esfuerzo, son gracia. Es decir, Él los da gratis, ¿verdad? Y pueda que Él dé esos dones a cualquier persona. Esa persona, aunque no sepa explicar con claridad lo que sabe, puede poseer una gran intuición espiritual que le permite entender las cosas más altas, más sublimes de la fe cristiana. El entendimiento es el don que nos permite a nosotros entender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Cuando uno trata de estudiar, de profundizar su fe o de comprender la Biblia, uno debe de invocar el Espíritu Santo para que derrame con mayor intensidad ese don del entendimiento. Porque nuestra mente, sin la luz del Espíritu Santo, nada puede comprender de los misterios de la fe. Por eso, mis hermanos, hay muchas personas que a manera de reclamo, a manera de lucha, a manera de duelo, de reto, le ponen a uno la Biblia enfrente y le dicen, mira hermano, aquí está en la Biblia, ahí dice esto. Hermanos, busquemos el don del entendimiento para entender primero nosotros qué es lo que verdaderamente la Biblia está diciendo, qué es lo que verdaderamente la palabra de Dios está diciendo. Y recordemos, hermanos, la Biblia no se escribió para convencer a nadie. Es que hay una idea tan equivocada de que la Biblia es un arma para convencer a los demás. No, 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 no. La Biblia no es un arma para convencer a nadie. Es el Espíritu Santo y el encuentro con Jesús el que nos van a hacer aceptar la fe. No es que nadie me venga con fuerza a decir, hermano, estás equivocado, aquí está en la Biblia. No, 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 no. La Biblia se hizo como para redactar y escribir la historia de la salvación del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Ahí en la Biblia está. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Ahí está. Ahora pidamos el don del entendimiento para que podamos entender un poco qué nos quiere decir
la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, no creo que hayan preguntas todavía. En la radio no me han avisado y en Facebook tampoco, tampoco las hay, ¿verdad? Bien, entonces vamos a seguir. El siguiente don del Espíritu Santo es el consejo, que nos permite orientar a los demás y ayudarles a descubrir cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Aquí, mis hermanos, es donde muchas personas nos confundimos, y me voy a incluir yo ahí también, en creer de que tenemos el don del consejo y ahí andamos dándole consejos a todo mundo, aunque no nos lo hayan pedido. Ahí andamos dando consejo. Y más que consejo, les estamos diciendo cómo tienen que hacer las cosas. Y más que cómo tienen que hacer las cosas, a veces les andamos diciendo, es que estás mal, es que estás haciendo esto mal. Hace varios años ya recibí ¿qué le podría llamar? Mi certificación como director espiritual. Como director espiritual. Un director espiritual no es lo mismo que un consejero espiritual. El director espiritual pedimos el don del consejo. ¿Por qué? Porque dice que el don del consejo es para ayudarle a las personas a descubrir cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Fíjese que yo como director espiritual, yo no puedo dar un consejo. Yo no puedo dar un consejo. Simplemente puedo ayudar a la persona a descubrir la voluntad de Dios en sus vidas. Y no se refiere tanto a cosas prácticas, sino a cuestiones más grandes que tienen que ver con el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? A todos Dios nos creó para ser felices y para ser santos. Y aparte de eso, nos dio una misión. ¿Cuál es esa misión? Es algo que debemos descubrir. El don del consejo nos muestra que el Espíritu Santo no se derrama sobre nosotros solo para hacer crecer nuestra intimidad, sino también para el servicio con los demás. Porque nadie crece en la verdad, en la vida espiritual, si no se entrega con generosidad a los hermanos. Para crecer espiritualmente hay que entregarse. Hay que entregarse en el servicio. Hay que entregarse a los demás. A la persona profundamente espiritual le interesa más ayudar a los demás a crecer y marchar por un buen camino. Es decir, siempre el interés de los demás sobre mi propio interés. Siempre velar por los demás antes que velar por mí. Como decía Jesús, yo he venido a servir y no a ser servido. Pero tengamos presente que el don del consejo no se refiere a cualquier consejo, sino a las cosas más profundas de la vida. Es ante todo la capacidad de motivar a los demás para ser fieles a Dios en el camino de su existencia. El don del consejo, mis hermanos, hay que pedirlo. Si una persona le viene y le dice, quisiera que me aconsejaras, pida primero usted al Espíritu Santo el don del consejo. Y cuando usted dé un consejo, no lo dé porque usted así lo hace o porque usted cree que eso es lo mejor para la persona. Hágalo porque el Espíritu Santo está hablando por medio suyo, por medio suyo. Ahí es donde nosotros vamos a saber si verdaderamente tenemos el don del consejo. Cuando le aconsejamos a otra persona, no porque nosotros queremos que ellos hagan como yo quiero que se comporten, como yo quiero que, no, que dejemos que sea el Espíritu Santo quien actúe sobre nosotros. Ahí veo un comentario. Esperanza nos dice, buenos días, diácono José. Yo quisiera el don de la tolerancia y la inteligencia
porque tengo cerebro de teflón y nada se me pega. Soy muy distraída. Feliz Día de Reyes. Fíjese que el don de la tolerancia, ya lo vamos a hablar más adelante sobre la tolerancia y qué significa la tolerancia, pero el don también de la inteligencia. Por eso decíamos en el don, aquí lo acabamos de pasar, el don del entendimiento, que es, no, el don de la sabiduría, que es saber vivir. Y el don de la sabiduría es vivir como vivía Jesús. Es que de una manera natural nosotros vivamos de esa forma. Y recordemos que los dones el Espíritu Santo nos los va a dar, aun cuando nosotros no tengamos ninguna preparación, no seamos inteligentes, no tengamos formación, aún así el Espíritu nos va a dar los dones. Y cuando el Espíritu verdaderamente nos da los dones, se nos pegan. Aunque así sea de teflón, se nos pega. Se nos pega porque Él nos los ha dado. Bien, el siguiente don es el don de la fortaleza. Vamos a ver, un traguito de café para aliviar la garganta. El don de la fortaleza es el cuarto don del Espíritu Santo. Pero no se trata de la fortaleza normal que nos permite soportar las dificultades cotidianas. No. Este don nos permite ser una fortaleza superior que nos hace capaces de dar la vida por el Señor, si esto fuese necesario. Y dar la vida por el Señor no quiere decir literalmente que a veces sí, pues se presenta la oportunidad cuando alguien le salva la vida a alguien que se está ahogando y salva a la persona y termina él ahogándose. Eso es dar la vida por Dios, claro, eso sí, pero también es entregarle mi vida a Dios. Dar mi vida, que por medio de esa sabiduría me dé la fortaleza también de entregarle mi vida. Yo veo, por ejemplo, la vocación en la vida religiosa, ¿verdad? La vocación en la vida religiosa, los sacerdotes, los religiosos, que entregan toda su vida al servicio del Señor, al servicio de Dios. Se necesita una gran fortaleza, pero no solamente es la vida religiosa, la vida del matrimonio, esposo y esposa que han sido llamados a una vida matrimonial, a la vocación del matrimonio, necesitan una gran fortaleza para entregarle su vida a Dios en esa vocación del matrimonio. Para los hijos y los padres, la vocación de padre, la vocación de hijo, entregarle la vida a Dios en esa vocación y hacer de esa relación con nuestros padres y nuestros hijos lo mejor, ese sacrificio que nos lleva. Dice, la fortaleza nos hace sobrellevar la constancia en las situaciones normales que parecerían imposibles. Es decir, los que tenemos hijos sabemos las dificultades que a veces los hijos presentan. Y sobre todo, ¿por qué? Porque llega un momento en que a veces lo más difícil como padre es entender que los hijos son prestados, que los hijos también van a descubrir su propio camino, que los hijos también tienen que cometer errores, aunque uno quisiera que no los cometiera. Fíjese que ayer escuchaba una persona en una charla que estaba dando y decía esta persona, cuando un hijo tuyo esté tratando de hacer algo peligroso, pero lo está haciendo con cuidado, no intervengas, porque está aprendiendo. Si lo está haciendo con cuidado. Ahora, si lo está haciendo descuidado, entonces sí, hay que advertir. Pero si está tratando de hacer algo peligroso con cuidado, dice esta persona, déjenlo para que aprenda. Todos nosotros hemos aprendido de nuestros errores. Si nosotros vemos a lo largo de nuestra vida nuestros errores, hemos aprendido. Pero si no hubiéramos cometido esos errores, no hubiéramos aprendido.
Entonces, la fortaleza nos permite ser constantes en nuestra vida, en la vocación que nos ha dado. Nos hace sobrellevar con constancia esas situaciones normales. Dejarse matar por Cristo parece algo imposible, porque contradice al instinto de supervivencia que nos lleva a escapar de los peligros. Pero dejarse matar por Cristo es entregarle la vida a Cristo. Entregarle la vida a Cristo. Dios no nos pidiera entregarle la vida a Cristo si el Espíritu Santo no nos diera esa fuerza para poderlo hacer. Sería imposible entregarle la vida a Cristo sin el don de la fortaleza. Los mártires han podido entregar la sangre porque los sostenía este don maravilloso de la fortaleza. La fortaleza de ellos era la fortaleza que el Espíritu Santo les daba. Por este mismo don nos sostiene cuando tenemos que soportar cosas especialmente difíciles, cuando no se trata de dar la vida, pero sí de renunciar a alguna parte importante de la vida. Sin esta fortaleza, todo es demasiado duro, pero con esta fortaleza cualquier cosa se puede enfrentar. Fíjense, mis hermanos, no sé por qué se me viene ahorita a la mente la muerte de mi papá. La muerte de mi papá, cuando yo compartí la muerte de mi papá con algunas personas, me sorprendió que muchas personas tomaron a mal el comentario que yo hice. ¿Por qué? Porque yo dije que la muerte de mi papá me había llenado de gozo. Me había llenado de un gozo que yo no sabía cómo explicarlo, pero que era un gozo que sentía yo en mi alma por la muerte de mi papá. Y entonces muchas personas me lo malinterpretaron que yo no quería a mi papá. Oiga, yo a mi papá lo quería. El amor que yo tenía por mi papá, ¿qué le podría decir? Pues tuve la bendición de tenerlo por muchos años, por 57 años, 57, 58 años, por ahí lo tuve, 59 años, por ahí. Y gracias a Dios que lo tuve conmigo. Estuve en su lecho de muerte. Ahí estuve haciendo oraciones con mi familia, haciendo cantos, echándole porras. Ahí estuvimos todos con él. Cuando muere mi papá, en el momento que él da su último suspiro, para mí, yo lo comparé con el gozo de haber visto nacer a mis hijos. Yo estuve cuando mis hijos nacieron, yo los recibí, yo les corté el cordón umbilical y yo sentí ese mismo gozo cuando murió mi papá, de que yo le estaba cortando con mis oraciones, le estaba cortando a él el cordón umbilical que lo ataba a esta tierra, que lo ataba a esta vida y lo estaba entregando a la vida eterna, que se lo estaba entregando a Dios para que él tuviera misericordia de él, le perdonara sus pecados, que no se los tuviera en cuenta y lo recibiera en el reino eterno. Para mí, ese fue el gozo, pero yo ese gozo no lo pudiera experimentar si a mí el Señor en ese momento no me hubiera dado fortaleza. Yo me hubiera quebrantado ante la muerte de mi papá. Yo era algo que toda mi vida había dicho, yo no sé si voy a poder soportar la muerte de mi papá. Y esa fortaleza que me pudo dar durante los últimos 10 días de su agonía. Mi papá sufrió de Alzheimer los últimos 7 años de su vida, pero los últimos 10 días ya estuvo él en cuidados de hospice o de hospicio, y sabíamos que la muerte ya le venía, pero no sabíamos cuándo ni cómo. Pero ahí lo acompañábamos con oraciones y con todo. Y el hecho de ser diácono, mis hermanos, era como que mi familia se apoyara en mí. Y yo había momentos en que decía, ¿y yo en quién me apoyo? ¿Y yo en quién me apoyo? Si yo también estaba sufriendo, yo también estaba pasando por ese momento de oscuridad en mi vida. Pero si no hubiera sido, de nuevo, mis hermanos, por esa fortaleza que viene de Dios, que no viene de ningún ser humano, esa fortaleza fue la que me permitió a mí experimentar el gozo en la muerte de mi papá. Experimentar el gozo de saber que
era ya su tiempo y que ahora estaba dando él ese paso al cual todos algún día tendremos que dar para poder llegar a la vida eterna. Mis hermanos, la fortaleza, pidámosle al Espíritu Santo que nos revista con ese don poderoso de la fortaleza para que podamos cada día entregar nuestra vida al Señor, ¿verdad? Bien, tengo aquí otras preguntas. Aquí dice Maite, gracias por escucharnos en Facebook. Buenos días, creo que así hacemos todo con humildad y con amor. Creo que si hacemos todo con humildad y con amor, podemos transmitir el mejor consejo que Dios nos da espiritualmente sin utilizar nuestro propio criterio. Muy cierto, muy cierto. Felices los humildes de corazón, dice el Señor en las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos hacemos humildes, quiere decir que desaparecemos nosotros y aparece Dios, aparece Cristo, aparece el Espíritu Santo. Jesús dice, diácono José, buenos días. Pregunta, ¿qué estudios o tipos de preparación se necesita para ser consejero espiritual? Fíjese, una pequeña corrección, Jesús, no es consejero espiritual, es director espiritual. ¿Por qué? Porque no es de dar consejo espiritual, sino que una dirección espiritual. Es un curso que dura 3 o 4 años. Por cierto, está por comenzar. Le voy a ver cómo le podemos hacer para que se pueda comunicar directo conmigo. Puede llamar a la oficina parroquial de San Estanislaos. El número es el 209-524-4281. Sí, 209-524-4281. Hable y pida hablar con el diácono José, o si le contesta la máquina, marque la extensión 104 y me deja un recado y así yo le puedo dar información. Tengo entendido que estos cursos yo lo tuve que tomar en inglés porque no los tenemos en español en esta área, ¿verdad? Entonces, y ahora son virtuales, me parece, o sea que facilita un poco el poder asistir. Pero sí, así le puedo dar un poco más de información para la formación de director espiritual. Y Esperanza nos vuelve a poner, los matrimonios que estamos formados por lo civil, ¿también tenemos derecho a recibir los dones? Muchos somos familias católicas, pero por diferentes circunstancias nos encontramos unidos por la bendición de Dios. Sí, fíjense mis hermanos, la iglesia considera que todos los matrimonios son santos. Fíjense, todos los matrimonios son santos. Aún los matrimonios civiles, la iglesia los considera santos. El matrimonio civil no es sacramental, ¿verdad? Esa es la diferencia. No es un matrimonio sacramental. Y por eso, pues a veces nos impide el poder recibir la comunión, la reconciliación y todos los demás. Pero los dones del Espíritu son para todos los bautizados. El Espíritu Santo nos dio los dones en nuestro bautismo. Ahí es donde fueron esos dones depositados y ahí es donde nosotros podemos pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Y miren mis hermanos, en las situaciones matrimoniales, cuando por la situación que sea, no se pueden casar por la iglesia, consulten mis hermanos. También tengo la bendición de ser certificado por nuestra diócesis como asistente de tribunal, del tribunal diocesano, y ayudamos a personas al proceso de anulación del matrimonio. Más adelante, ya tuvimos varias pláticas sobre lo que es una anulación, probablemente podemos volver a retocar ese tema, pero consulten, mis hermanos, consulten, no se queden con la duda, hablen con alguien de sus parroquias que esté familiarizado pues con lo del tribunal, o de nuevo, llamen aquí a la parroquia, ya les di mi teléfono y para que podamos platicar sobre todas estas cosas, ¿verdad? Bien, mis hermanos,
Esos eran los comentarios que habían en Facebook. Ya nos va quedando poco tiempo, no sé hasta cuánto tenemos, me parece que es hasta las 45. Me lo confirman, por favor, de la radio. Para también dice que pueden llamar a los que están escuchando por la radio y no están en Facebook. Pueden llamar al 209-225-2317. 209-225-2317. Y ahí están listos para recibir sus llamadas y sus preguntas. También ahí en cabina, por favor, si me hacen saber hasta qué horas tenemos para el programa. Bien, el siguiente don es el don de la ciencia. El don de la ciencia se distingue del don del entendimiento, no es lo mismo, porque el entendimiento tiene que ver con las cosas celestiales y el don de la ciencia está más relacionado con las cosas de este mundo. Significa que podemos ver este mundo con ojos espirituales, con una mirada transformada por el Espíritu Santo. Entonces podemos descubrir la belleza más perfecta que el Espíritu Santo ha derramado en las cosas. De esa manera no nos apegamos a las cosas de este mundo, ni nos dejamos esclavizar por ellas, porque todas ellas nos llevan a Dios. Fíjese, el don de la ciencia tiene que ver con las cosas de este mundo, con las cosas de este mundo, y darnos ver todas las cosas de este mundo con ojos espirituales. Ay, mis hermanos, qué dolor siento yo cuando veo en la vida de los famosos, cuando fallecen, los pleitos por herencias. Ay, ay, ay. Digo yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no tengan una visión de las cosas materiales y se apegan a las cosas materiales y creen que eso se lo van a llevar? Mis hermanos, sino cual día que nos muramos, no nos llevamos absolutamente nada, nada. Mire, yo no entiendo yo esa aferración a las cosas materiales. Las cosas materiales hay que verlas con ojos espirituales, a través de un lente espiritual. Todas las cosas materiales son creadas no para que nosotros nos aferremos a ellas. Dicen que San Francisco de Asís le atribuyen a él, no sé yo si realmente es de él, pero le atribuyen a él una frase que decía de que cada vez, dice la frase, el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, el que menos necesita. Así es que si yo no necesito de tantas cosas materiales, entonces soy rico. Mire, hay tantas cosas, decía un señor que cuando va a los almacenes se muere de la risa de ver tantas cosas que no necesita, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no nos aferremos. Creo yo que el teléfono que les di de la parroquia, mis hermanos, estaba equivocado. Ya ve, por tratar de decirlo de memoria. El teléfono es 209-524-4381. De nuevo, el teléfono 209-524-4381. Es el teléfono de la parroquia y mi extensión es la extensión 104, ¿verdad? Para que puedan ustedes pues llamar. Discúlpenme por haberle dado el teléfono equivocado anteriormente. 524-4381 es el teléfono, ¿verdad? Bien, tratemos de ejercitar el don de la ciencia, intentando contemplar este mundo con otra mirada, renunciando a la posesividad, a la obsesión y dejando que las criaturas nos hablen de Dios. No nos aferremos, hermanos, a las cosas materiales. Nos quedan todavía dos dones de los cuales hablar, la piedad y el temor de Dios. Los vamos a dejar para la próxima semana, ya que tenemos que dejar un poquito de tiempo para que ahí en la radio se preparen para el siguiente programa, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, si ya no hay otra pregunta, pues ojalá que estos dones los vayamos meditando, los vayamos
compartiendo. Toda esta descripción de los dones que les he ido leyendo viene de los 5 minutos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Los 5 minutos del Espíritu Santo, que son meditaciones diarias. Tengo un hermano mío que todavía vive en El Salvador y desde allá todos los días recibo, él manda pues esto, la meditación de los 5 minutos del Espíritu Santo, y durante varios días desarrollaron pues estos dones. Yo los compilé y los puse en un documento para poder tenerlo a la mano y poder hacer esta reflexión que hemos hecho el día de hoy sobre los primeros 5 dones del Espíritu Santo. Vamos a continuar la próxima semana para terminar con los últimos 2 dones, ¿verdad? Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, y espero que el Señor me los bendiga en este año nuevo. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, y que ustedes también pues tengan muchas bendiciones en este año. Me alcanzaba a oír un eco por ahí, pero ya se fue. El Señor me los bendiga, hermanos, y que el amor de la Virgen María y su manto amoroso los acompañe siempre. Nos veremos el próximo martes, primero Dios, en la liturgia de las horas, y el próximo jueves continuar con los dones del Espíritu Santo. Hasta luego, mis hermanos. Dios los bendiga. Hasta luego, mis hermanos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, diácono José Reyes. Es un gusto haber conversado. Que tenga usted muy buen día de Reyes, y gracias por haber compartido todo este tema tan importante de los dones del Espíritu Santo. Sí, y el que le toque la rosca, el que le toque el niño en la rosca, que invite. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.